Alguien me decía ayer, Milei nunca saca el pie del acelerador. Acá hay algo muy particular en el presidente, parte fundamental de su plan, porque es un mensaje a los mercados como si cada vez que dice que no se fortaleciera la credibilidad en su plan. Y considera que eso le da credibilidad al esquema cambiario y al plan económico, porque muestra la determinación incluso en un momento de estrés. La gran paradoja, sin embargo, es que un gobierno que llegó como outsider, que reniega de la política y lo dice, ese gobierno debe ahora instrumentalizar su propia metodología política. Porque tiene que hacer política para sostener su gobernabilidad y su plan económico. Las dos palabras empiezan con la letra G. Gobernadores y gobernabilidad. El gobierno, también empieza con la letra G, navega por estas horas sobre una paradoja. Se propone recomponer el vínculo con los gobernadores, pero de entrada está incumpliendo con la condición que pusieron los gobernadores, que era no vetar la ley de ATN, ¿no? Los gobernadores envalentonados por su unidad, pero también por la derrota del oficialismo. Podemos decir que en estas horas el restablecimiento del Ministerio del Interior, la llamada históricamente cartera política, cuyo relanzamiento puso en escena a Lisandro Catalán, hombre que responde al jefe de gabinete Guillermo Francos, se anunció con una foto de la tercera mesa que anuncia el gobierno en 48 horas, en este caso la mesa federal, luego de la mesa política nacional y la bonaerense. Tienen todas en común que las conduce Milei, el presidente, pero hay algo interesante en lo que voy a abundar después, que es este sentido modular, ¿no?, que se le da a la política con las mesas en el gobierno. La foto de la mesa federal, me decía una fuente del gobierno, llevaba un mensaje no tan cifrado, o cifrado, usando la palabra, cuyo significado se lo escucharon al presidente. Que esté sentado en esa mesa Luis Caputo significa la billetera. Billetera mata galán, billetera matará conflicto. ¿Cuánto hay en la billetera? Bueno, al mismo tiempo, yo ayer les conté, trasciende, junto con esta información, un fondo de $1.000 millones del BID para financiar obras públicas de infraestructura en las provincias, un largo reclamo de los gobernadores. Pero mientras se dan estos gestos, el presidente tiene en la mano la lapicera lista para firmar el veto a la ley de ATN, que tiene plazo mañana, pero ya lo confirmaron en gobierno a esto, que lo van a firmar. Entonces, garrote y zanahoria al mismo tiempo, sin que quede muy claro todavía cuál es la zanahoria. Porque hasta ayer se venía como demorando el operativo de seducción de los gobernadores, que en principio consistía en llamados a uno por parte del jefe de gabinete. Hoy algunos dicen también va a ser los llamados uno por uno Luis Caputo, vamos a ver. Y todo encierra también una secuencialidad que nosotros, los simples mortales o los que contamos la política, no conocemos del todo, pero uno intuye que la hay, que va al ritmo de varias escaladas conflictivas simultáneas. Pero volvamos a la premisa del comienzo de este comentario. Sin gobernadores no hay gobernabilidad. ¿Por qué? Porque son los únicos que hoy le pueden poner algún freno, algún dique de contención a votaciones perdidosas que tuvo el gobierno en un Congreso furibundamente opositor, por muchas razones, en parte por los destratos oficiales, en parte por la lógica electoral, en parte por el club del helicóptero que funciona 24/7, pero con 3 vetos al hilo, que es lo que vamos a ver, ¿no? Los 2 vetos que ya conocemos, más este tercer veto, lo único que escala es la conflictividad social y política. El rechazo a las leyes de financiamiento para universidades y para el Garrahan, obviamente va a estar gatillando sendas manifestaciones, y el enojo de los gobernadores puede predisponerlos mal para lo que se viene en el caso de que se concrete este veto a la ley de ATN. ¿Cómo asegurar que ese cóctel radiactivo que yo les estoy describiendo no derive así en una máxima escalada en un juicio político, ¿no?
¿Qué pregunta? Otra pregunta, ¿por qué el gobierno actúa con esta intransigencia luego de una derrota electoral? Algunos se preguntan, ¿no entendió el gobierno el mensaje de las urnas? Bueno, en el gobierno dicen que las urnas bonaerenses no se trasladan al campo nacional. Y se congratulan en los datos recientes que confirman la baja de la inflación, la exitosa renovación del 91% de la deuda en pesos. También consideran estar pasando la prueba de los mercados en una semana donde se esperaba una estampida mayor luego del fracaso bonaerense, que hoy, atención, el vocero Manuel Adorni llamó un error político, digo la derrota, la llamó un error político, pero reconfirmó el rumbo del gobierno. Hubo un error político, no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar como corresponde y de una manera simple el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cometimos errores? Sin duda cometimos errores, pero por supuesto que cometimos errores. Ahora, no vamos a modificar el rumbo, primero porque es para lo que la gente nos votó, y después porque entendemos que cuál es el otro camino. Venezuela, Cuba, no vamos a ceder ante eso. Mientras los gobernadores miran de reojo el teléfono, imagino, esperando que aparezca un mensajito de Francos o de Catalán, el gobierno mantiene el suspenso sobre otra cuestión que se anunció ayer, que es la cadena nacional del lunes en la que el presidente va a presentar el presupuesto. Largo reclamo del Congreso el presupuesto, ¿no? En el que se espera que reconfirme el presidente el rumbo económico y el logro de la baja de la inflación, que no parece haber registrado en agosto los corcoveos del dólar, que acumula anualmente 19,5% y un 33,6% en los últimos 12 meses. Un número que no se registraba hace 4 o 5 años. El cálculo seguramente exacto lo va a hacer Gustavo. Además, suma el cuarto mes comenzando en 1. Pero siempre digo yo, la sociedad le va corriendo el arco a la política, porque cuando cumplís una cosa ya te empieza a pedir otra. ¿Habrá alguna señal que calme la furia legislativa el lunes con ajustes a las partidas más sensibles cuando el presidente informe sobre la ley de presupuesto? Acá hay algo muy particular en el presidente que Milei hace de su tosudez presupuestaria y su defensa a ultranza del equilibrio fiscal parte fundamental de su plan, porque es un mensaje a los mercados como si cada vez que dice que no se fortaleciera la credibilidad en su plan. Claro, eso parece incomprensible desde la lógica de la política, porque es decir que no en un momento electoral. Y sin embargo, para el presidente expresa que ni a riesgo de derrota o de juicio político él va a cambiar el rumbo. Y considera que eso le da credibilidad al esquema cambiario y al plan económico, porque muestra la determinación incluso en un momento de estrés. Hoy se sumó otro reclamo sobre qué debería haber en el presupuesto, porque el Fondo Monetario hizo saber que deberían aparecer las reformas económicas en el presupuesto. Claramente está buscando consensos, ¿no? O sea, un apoyo político a las reformas. Y el gobierno espera que los votos le insuflen gobernabilidad que hoy la tiene que alquilar, vamos a decirlo así. Pero claro, fíjense el estrés que tiene todo el sistema y cómo se va produciendo una especie de forcejeo camino al precipicio, ¿no? Porque uno los ve ahí en curso de colisión, la política trasladada a la cornisa, si nadie frena, chocan. ¿Por qué digo esto? Porque todo indica que los vetos, existe toda la posibilidad que terminen de nuevo rechazados por el Congreso. El gobierno ya perdió 17 de las 18 votaciones este año. Y no termina el raíz ahí. Supongamos que en efecto sean rechazados los 3 vetos. Imagínense. ¿Qué dicen en el gobierno? Judicializamos.
Judicializamos los aumentos de gastos que impone el Congreso. ¿Y en base a qué? ¿Con qué argumento? Y dicen, bueno, a las atribuciones del Poder Ejecutivo, que según la Constitución es el que impone la política y determina la política económica. A ver, acá hay algo interesante, que la jurisprudencia le daría la razón al gobierno, pero sería una medida extrema porque abriría un conflicto de poderes con resolución en los tribunales. Acá hay una fuente que me contestó, pero lo voy a abrir cuando termine. ¿Quiénes están dispuestos a chocar y quiénes amagan con chocar? Eso también es interesante. Alguien me decía ayer, Milei nunca saca el pie del acelerador. Alguien que lo conoce. Los gobernadores aún enojados comparten el destino del Ejecutivo en un sentido. ¿Qué es lo que quiero decir? A nadie le conviene llegar al borde del abismo para empujar a nadie, excepto al club del helicóptero. Pero yo se lo pregunté a esto, directo, al grano, se lo pregunté al gobernador de Jujuy, a quien entrevisté ayer en mi programa de La Nación Más, Carlos Sadir. Yo la verdad que creo que tenemos una responsabilidad todos de garantizar la institucionalidad, de hacer una democracia republicana y cuidarla, que significa cuidar todas las instituciones, respetar las instituciones. Creo que la tarea que tenemos todos y además que esto es algo que se puede ver. Y más adelante decía que el presidente termine el mandato. Porque yo le preguntaba justamente porque hay gobernadores como Quintela de La Rioja que dijeron no llega a octubre. Entonces yo le pregunté directo. Guillermo Francos y Lisandro Catalán, también con Luis Caputo, tienen la delicada tarea de restablecer el vínculo con las provincias, con una billetera flaca, ¿no? Y con la necesidad de ser estrategas para romper el scrum que hicieron los gobernadores, que le da fuerza a la nueva Liga de Gobernadores. ¿Se acuerdan de la época de la Liga de Gobernadores? Bueno, todo indica que las conversaciones van a arrancar con los aliados. Esto me decía ayer Facundo Chávez, uno de los periodistas de mi programa en La Nación. O sea, empezarían a hablar con los gobernadores aliados. De hecho, decía Facundo, ya entablaron un diálogo con Frigerio, avanzarán con Cornejo, con los gobernadores aliados. Pero estamos viendo que las conversaciones, por un lado, como que se mantienen muy, todo muy reservado y que se van impulsando de a poco. Yo lo que creo es que el gobierno está estirando los tiempos mientras retoma la iniciativa y también lleva adelante un delicado proceso interno que combina autocríticas, pases de facturas, enconos tóxicos, reorganización y la recién estrenada conducción política del presidente. El martes pude saber que estuvo reunido hasta las 11 de la noche con dos personas de su máxima confianza, como lo son Karina Milei y Santiago Caputo, para tratar de recomponer, de ordenar la interna, que sabemos todos, esa interna se fue de mambo, ¿no? Cuentan que la propia Karina Milei le dio su apoyo al asesor Santiago Caputo en la mesa bonaerense, donde hasta hace poco todo estaba cercado y alambrado y todo pasaba por el control nada más que de Sebastián Pareja, que ahora tiene que compartir las decisiones también con otros dirigentes, como les contaba ayer, como Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo. El otro esfuerzo no menor está destinado a sintonizar con el electorado y pulir el mensaje de campaña. Al gobierno le resultó siempre más fácil el lenguaje de las redes, ¿no? Hostil, atrevido, transgresor, que en la realidad, si uno usa ese lenguaje, termina en cortocircuitos. Yo decía, quizá el gobierno está construyendo a golpes de realidad su versión analógica, su versión comunicacional, no símil redes. Porque uno en la vida real no habla ni con tweets, ni con trolls, ni con memes, y es diferente la historia. Vamos a ver cuál es la síntesis
de cercanía que logra la campaña, porque el gobierno está trabajando en buscar esa cercanía a su manera, ¿no? A la par va a tener dos contendientes muy fuertes. Porque no solo el peronismo, que es su principal rival, el kirchnerismo, sino la política toda percibió una debilidad en la derrota bonaerense, y por el otro lado van a la par los impulsos en varias causas judiciales. En Casa Rosada se tienen confianza frente a lo que pueda pasar en los tribunales. Pero la antesala electoral, todos lo sabemos, la antesala electoral de los comicios bonaerenses estuvo plagada por un hervidero de operaciones que no pararon del todo. La gran paradoja, sin embargo, es que un gobierno que llegó como outsider, que reniega de la política y lo dice, porque ve a la política como un status quo, al sistema político lo ve como un status quo que se resiste a los cambios que necesita el país, ese gobierno debe ahora instrumentalizar su propia metodología política, porque tiene que hacer política para sostener su gobernabilidad y su plan económico. Si en algún momento el amateurismo del gobierno fue ventaja y de hecho fue motivo para que lo eligieran, yo creo que ese momento pasó. Por eso aparecen las mesas como modulares donde habita la política en un gobierno que la mira con los ojos y la desconfianza de los extraños.